Hola, ¿cómo están? Pues bueno, estoy muy contento de estar aquí en esta presentación, de presentar La hija del fuego de Sofía Robleda. Quiero agradecer a Sofía principalmente, a Planeta, a Gandhi por el espacio. Y bueno, yo busco un poco que sea más como una charla, ¿no? Tener una charla relacionado con el libro. Fíjate que el libro lo terminé antier y noté, bueno, quería preguntarte porque tengo entendido que eh, la cuestión académica y todo te formaste en el extranjero, ¿no? Entonces, fíjate que justo vengo llegando de San Antonio, Texas el día de ayer y yo ando buscando mucho en Texas cuando voy, busco literatura chicana. ¿Por qué? Porque busco las relaciones o de qué escriben autoras que tienen una relación con sus raíces y aparte el lugar en el que viven. Y me llama mucho la atención porque encuentro cierto desarrollo de la migración, cierto desarrollo de las raíces y del lugar en el que están viviendo. Y es algo que encontré en tu libro, ¿no? Porque nos hablas de un personaje que está muy relacionado con el Popol Vuh, ¿no? Y tiene ahí una lucha bueno, una lucha tanto de generaciones, familiar, como también de dos culturas y de una colonización. Entonces, ¿esto crees tú que venga derivado de estas raíces que te mezclan y que buscas un poco encontrar tus orígenes, encontrar tus raíces y enamorarte y enamorarte de ellas, pues? Gracias, Jaime. Sí, básicamente exactamente así pasó, que por eso se desarrolló este libro. Eh, yo nací aquí en México y crecí mucha parte de mi infancia aquí en Cancún. Aquí está mi amiga Patti, que fuimos a la primaria juntos. y pero a los 10 años me fui de México y viví en diferentes partes del mundo. Entonces, sí, como que siempre he sentido que soy de aquí, pero al mismo tiempo no soy de aquí, como que te cambia ese proceso de que te saquen las raíces, ¿no? De un lugar y te planten en otros lados, en otras tierras. um, Forma parte de ti, aunque nunca he podido decir, ah, soy de Arabia Saudita o de Singapur o de Australia. O sea, nunca puedes decir que eres de esos lugares porque no lo eres, pero te influencian, ¿no? Y, y cuando regresas a México, no eres, te sientes como diferente y no cabes muy bien porque pues no sigues los mismos temas o estás en otra onda y se pierde algo, ¿no? Se pierde esa profundidad de las raíces. Um, pero también ganas a otras cosas, perspectiva, como que algunas de las cosas que la gente crece aquí o tiene ciertos puntos de vista, tú tal vez no tienes los mismos puntos de vista, ¿no? Y pero esto todo empezó porque sí quería como que conectar mis raíces un poco más, entender un poco más um, de dónde venía mi ancestría. Y una de las cosas que hice, que no era mi intención escribir un libro, era nada más como una cuestión personal. Hice como uno de esos examinaciones de ADN, ¿no? Que te dicen de dónde vienen tus raíces. Y, y salió que tenía mucha sangre española, que siempre he sabido eso, siempre ha quedado muy claro en mi familia que hay ancestría española, pero también salió que tenía ancestría indígena de aquí y de Centroamérica. Y eso fue como que un abre ojos, ¿no? Siempre, obviamente, te enseñan que México es un país donde la mayoría de la gente es mestiza o viene de este mestizaje, pero
cómo es que se pudo perder ese linaje, ¿no? Y nadie sabe quién de nuestros ancestros fue indígena, de qué pueblo, cómo pasó, o sea, ¿por qué perdimos todo eso, no? Entonces empecé como que a investigar un poco más de la historia de la conquista y qué es lo que pasó. Que obviamente cuando estaba aquí en la escuela te enseñan cositas, pero es un proceso muy sanitario, ¿no? Lo que te enseñan en la escuela. Y yo quería entender más la verdad y cómo fue verdaderamente la conquista, qué es lo que se perdió, qué es lo que pasó exactamente, ¿no? Bueno, de lo que se sabe. Entonces fue cuando descubrí que en 1560 y algo el obispo Diego de Landa quemó miles de libros mayas y ídolos mayas en Yucatán. Y eso fue también como oh, muy feo leer eso, o sea, como que me causó mucha emoción, mucha tristeza. Empecé a llorar así de cómo es posible que hemos perdido tantos libros, tantas historias, tanta cultura. Y, y de repente también seguí leyendo de los que sobrevivieron, los códices que sobrevivieron a la conquista. Y uno de ellos es el Popol Vuh. Y, y cómo es que se pudo salvar este libro, qué es lo que hicieron la gente para salvar esta historia, que le escribieron en secreto después de la conquista, se estaban jugando su vida para preservar estas historias. Y eso fue cuando me cayó como poco así de, ¿cómo es que nadie sabe quién escribió el Popol Vuh y cómo es que lo escribieron en secreto después de la conquista? Y en el Popol Vuh ahí dicen, no podemos revelar quiénes somos porque si nos atrapan, ya, sí, morimos, ¿no? Y, y así fue cuando nació, pero fue un proceso muy largo y pues de mucho tiempo, mucha investigación y no era como que la idea no era escribir un libro, nada más era conectarme un poco más. Y ese es el punto de Popol Vuh, que es una guía, es el libro del consejo que aconseja a la gente cómo reconectarte con tus raíces, ¿no? Y esa es la manera para mí que encontré de reconectarme con esas raíces, esa ancestría indígena, con la literatura, con la historia, porque no había otra manera de hacerlo. Fíjate que justo, bueno, estaba pensando eso, digo, dentro de los libros que estaba buscando de literatura chicana, dije, parece que este entra, ¿no? Entra, pero perfecto, porque aparte pasa mucho que están escritos en inglés y los traducen al español, y este libro es igual, porque primero salió en inglés, ¿no? Y de hecho, bueno, vi allá que le fue muy bien, ¿no? Le ha ido muy bien, y ahora ya lo traducen, lo sacan en español, y pues bueno, encontrabas, te hiciste una pregunta, ¿no? Al tratar de escribir el libro o al escribirlo, y esa pregunta te la respondiste. Sigo cuestionando mucho de qué es lo que significa tener esta ancestría, qué significa vivir em, con este conocimiento, pero al mismo tiempo no pertenecer también a un pueblo indígena. No puedo decir que soy indígena porque no he vivido o sea, así, ¿no? Y aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, pues cierto tipo de gente tiene más privilegios, ¿no? Especialmente por el color de piel tiene más privilegios. Entonces, eso es, es un proceso constante y yo creo que es muy importante seguir con esa intención de estar abiertos a decolonizar tu mente y decolonizar tu manera de pensar las cosas y ver cómo es que puedes tal vez um, cambiar algunas de las cosas que ves que no deberían de ser, ¿no? Pero, sigo escribiendo en este estilo y mis siguientes libros también están basados en después de la colonización, porque esas siguen siendo preguntas importantes para mí.
Y bueno, aparte de toda la cuestión cultural, que a mí fue algo que me llamó la atención de los códices, por ejemplo, yo cuando estuve buscando los códices, el Iztlizóchitl o el Vaticano o el Iztaccíhuatl y todos esos códices, el Garibaldi también, me sorprendió ver que todos esos códices se escribieron 300, 600, 200 años después de la conquista. Realmente no tenemos ningún papiro antes de la conquista, ¿no? Todos fueron deshechos, quemados. Y de hecho, bueno, cuando encontraron a la Coatlicue, por ejemplo, que la sacaron y la pusieron, la gente todavía iba y veneraba a la Coatlicue, ¿no? Entonces por eso tuvieron que esconderla y pues por ahí surgió mejor la Virgen de Guadalupe, ¿no? Para poder llenar ese vacío, ¿no? Que se estaba teniendo. Y algo que me gusta es que tú desde fuera o mucha gente desde fuera empieza a valorar estos códices y empiezan a valorar mucho de la cultura que luego aquí en México pues denostamos. Y yo platicando, por ejemplo, con mis hijos, tienen el sueño americano y se quieren ir para allá y todo México es feo y todo es espantoso y el Museo de Antropología es horrible. Entonces, digo, ¿cómo puedo yo hacer, ¿no? Que tengan ese gusto por la cultura mexicana. Y es impresionante cómo a lo mejor cuando te sales es cuando ya puedes valorarlo, ¿no? Y es un poco de lo que demuestras en tu libro, ¿no? Ese amor por la cultura, ese amor por el Popol Vuh, por los códices, dentro de un mundo que también siento que criticas el patriarcado, ¿no? La figura patriarcal, opresora, controladora, ¿no? Entonces tiene ciertos matices feministas este libro. No, tal vez no me gustaría decirle feminista, sino un grito, ¿no? En contra de todo lo que se quiere cambiar, en contra de esta figura patriarcal, ¿no? Opresora, que ha causado tantos conflictos a hombres y a mujeres. Y esto me lleva, ¿no? Por ejemplo, a ver el mensaje que manda Chicharito hace poco, ¿no? En el cual viene a reafirmar estatutos y estándares que tú precisamente en este libro estás tratando de erradicar, ¿no? Y de criticar, de hacer una crítica. Habría que recomendárselo dentro de ahora la nueva corriente que tenemos de 5 libros que le recomendarías al Chicharito. Creo que este debería de estar. Así también tiene un poco de historia y un poco de otra visión, ¿no? No sé qué, si quieres comentarme algo con respecto a eso. Pues sí, la verdad, era una de como que algo que me quedó muy claro desde el principio es que era la meta de Catalina, de mi protagonista, era escribir este libro del Popol Vuh. Pero cuáles son sus límites, cuáles son sus obstáculos, ¿no? Y básicamente es el sistema del patriarcado de su padre. Um, y eso siempre ha sido un gran obstáculo para las mujeres, sigue siendo un gran obstáculo para las mujeres. Y um, bueno, algo que como que platiqué hoy algunas veces es que obviamente sí, en México hay un gran problema todavía, femicidios y cómo se tratan a las mujeres. Y al mismo tiempo que crecí aquí, también crecí en Arabia Saudita. Y eso para mí fue como, eso me marcó por vida, vivir en un país donde 100% la mujer es propiedad, o sea, segunda clase. Desde los 10 años yo sentí ese menosprecio para las mujeres en Arabia Saudita y me llenó de mucha rabia, o sea, porque siempre la gente puede sentir la injusticia, ¿no? Y los niños sienten la injusticia y crecí con esa injusticia y para mí, por muchos años estuve muy enojada por haber crecido con ese como eh, conocimiento de que en muchas partes del mundo a las niñas y a las mujeres pues se les ve como subhumanos, ¿no? Y ese pues es un tema que siempre ha sido muy importante para mí. Antes de que yo entendiera la palabra feminista, yo era feminista, no sabía que era feminista, pero era feminista. Pero entonces eso yo creo que es tan natural para mí que
no puedo escribir sin llamar la atención a estos sistemas que siguen siendo problemáticos aquí en muchas partes del mundo. Es curioso que comentes que sentías coraje, porque de hecho la protagonista se siente, ¿no? Es la hija del fuego, por eso. Que por eso es la hija del fuego, ¿no? Por eso se siente pues sí, este coraje, esta rabia que no le permiten hacer, pues escribir, desarrollarse. El papá la controla en todos los aspectos y le dice qué hacer todo el tiempo, ¿no? Y no nada más el papá, sino el sistema, ¿no? Con quién casarse, con quién no casarse, con quién acostarse, casi, casi la manda a hacer una prueba, ¿no? Para ver si se puede casar o no, si es pura o no es pura. Entonces está clara, digo, ahí la crítica de toda esta situación. Muchos temas que se pueden ir sacando de este libro, porque no es nada más la historia alrededor del Popol Vuh, la historia alrededor de la cultura, sino porque no es gratuito, creo yo, que hayas puesto a una mujer alrededor, ¿no? De la escritura del Popol Vuh, porque pudo haberse te ocurrido un hombre, ¿no? Pero exactamente creo que No iría en se contra. sabe. Eso es lo que es interesante de escribir una ficción histórica, que obviamente hay lo que se sabe y luego lo que no se sabe es lo que puedes llenar y lo que puedes inventar o tal vez hacer un educated guess, ¿cómo se dice? un como que, pues llenar con lo que te imaginas que pudo haber sido, ¿no? Y nadie me puede decir que no fue una mujer porque no se sabe. Entonces, todo lo que trato de poner en este libro que no se sabe, pudo haber sido una probabilidad. O sea, entonces, y pues sí, para mí escribir desde el punto de vista de una mujer es lo más natural. Ya han habido demasiados libros escritos desde el punto de vista de un hombre, en mi punto de vista, así que, pero también es intencional porque en la historia se borran tantos puntos de vista y uno de ellos son los de las mujeres. O sea, la mayoría de los libros escritos de historia son escritos por hombres, escritos por los que, eh, los que ganaron. Ajá. Y entonces, para mí era muy importante tratar de también dar luz a estos puntos de vista que no se observan mucho. Fíjate que eso es muy interesante porque sí, precisamente explora otra perspectiva y abre muchos panoramas. Ahora hace poco sacaron un libro que se llama Hembras, en el cual ya te muestra toda la antropología desde la perspectiva de la mujer, ya no desde la perspectiva de Darwin, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Y aparte lo ponen en tela de juicio porque te ponen a decir, bueno, es verdad que algo de lo que decía Darwin y decía, por ejemplo, el libro este del gen egoísta, de que la mujer tiene que, o es monógama por naturaleza, lo dice el libro, ¿no? El del gen egoísta, porque argumenta que por ahorro de los genes, de la genética, le conviene a la mujer ser monógama. Y entonces el libro de Hembras rompe completamente con todo ese esquema y dice, eso no tiene lógica y no tiene sentido. Realmente las mujeres o la hembra no tiene que ser forzosamente monógama y está demostrado en la naturaleza, cosa que desde Darwin se escondió para no ir, ¿no? Para no romper los estatutos que pues que prevalecían hasta la fecha, pues, ¿no? Porque hemos cambiado, pero realmente hemos ganado poco camino, creo yo. Entonces, ver la perspectiva de antropólogas y no antropólogos, o de historiadoras y no historiadores, pues creo que sí ayudan a ver una perspectiva y a pensar, ¿no? A replantearnos la historia, a replantearnos pues todo, porque si la figura de la mujer no la venden como la que tiene que estar en casa lavando y atendiendo hijos, pues entonces no puedes entender cómo una mujer puede pelear por escribir el Popol Vuh, ¿no? Y querer que esas raíces salgan y que se conozcan, porque esa es la intención, ¿no? Que se vuelva viral, por decirlo así, usar palabras actuales, ¿no? Volver viral al Popol Vuh
y que creo que no, nunca se ha logrado, ¿no? Pero esperemos que con este libro sí. Pues se lo merece, porque la verdad es uno de esos libros que para mí, en mi opinión, o sea, uno de esos libros de mitología que merecen estar similarmente a la estatura de la Odisea, o sea, de Ramayana, deberían de conocerse por todas partes. Y sí, o sea, eso es lo que, una de las intenciones es que se conozca más, que la gente conecte con estas historias tan preciosas y que, y que sí, que se conozca más por el mundo. Quisiera hacerte otra pregunta. Me da la impresión, no sé, que a lo mejor tu entorno fue judio-cristiano, y entonces a lo mejor tienes como un ahí arraigamen judio-cristiano. ¿Cómo es para ti toda la cuestión mítica de la cultura mexicana, por ejemplo? ¿Qué, qué opinión te da? ¿No? Es que, por ejemplo, en toda la cuestión judio-cristiana hay un arraigamen muy fuerte en qué está permitido y qué no está permitido, ¿no? Pero al analizar o estudiar el Popol Vuh y ver toda la cosmogonía y la mitología que hay alrededor de aztecas, de mayas y todo esto, es una cosmogonía distinta que se nos ha hecho creer que es muy semejante a la judio-cristiana, pero, pero evidentemente te has de haber encontrado con cosas no tan, ¿no? O sea, nos ponen, no, que la Coatlico es sí, porque estaba la Virgen María. Ah, pues es que es la misma, ¿no? Hay distintas cosas, ¿no? No, sí, o sea, sí, eso es lo que es interesante, porque sí había varios paralelos en la manera en que se estratificaba la sociedad aquí y allá, y había nobles y había gente que no eran nobles, pero, y también había algunos dioses, y obviamente tenían que usar lo que se conocía los cristianos para hacerle entender a la gente cómo creer en estos nuevos creencias, ¿no? Pero sí, o sea, es unas ideas muy diferentes y no, o sea, no cuadran, no cuadran tanto cuando uno ya las puede ver y entender. Y sí, me tomó bastante tiempo leer el Popol Vuh y luego como que, ¿qué significa esto? O sea, no, como que no entendía yo al principio mucho de las historias, lo tuve que leer mucho. Eh, entonces, pues, si fuera tan similar, tan paralelo, sería mucho más fácil tal vez de entender, ¿no? Pero no, porque no es lo mismo. Si hay algunas cosas que tal vez pueden decir, ah, es que esto sí, Cicuatlicue es la Virgen María, pero pues no, no. Sí, o la muerte, por ejemplo, ¿no? En el juego de pelota la muerte no se ve igual. No hay, diría Nietzsche que le llamaba a los despreciadores del cuerpo, porque esperamos que en la otra vida es donde vamos a tener todo lo que no tuvimos en esta. Y la cultura maya pues le ve la muerte de forma distinta, ¿no? Y de hecho lo mencionas también, ¿no? También mencionas la cuestión mítica, porque también hay un estudio de la cuestión mitológica de Xibalba, ¿no? Mencionas a Xibalba, mencionas, o sea, sí, sí, la verdad que es un libro que disfruté mucho. Y bueno, comentas que vas a seguir sobre de esta línea, ¿no? O sea, vas a seguir investigando. Digo, espero no te moleste esta pregunta porque una vez me acuerdo que Enrique Bunbury decía, ¿por qué me preguntas de mi siguiente canción si estoy ahorita sacando esta, ¿no? Es como si te estoy presentando a mi novia y ya me estás preguntando por la siguiente novia que voy a tener. Pero como que me parece muy normal preguntar, bueno, ¿en qué camino, no? ¿Qué camino vas a llevar después de esto? Porque con esta es tu primera novela, ¿no? Entonces, quieres seguir escribiendo sobre esta cuestión de la mitología, de las dos culturas y todo esto, o ya tienes pensado otra cosa? Em, pues sí, tengo otro libro que va a salir en febrero en inglés. Se llama The Other Moctezuma Girls, que
en español no sé cómo le pondrán, pero ahí está David, mi editor. Si te gusta David, este, yo creo que se llamaría Las otras hijas de Moctezuma. Y sí, hay mucha mitología también en este libro, más mexica, más de aquí, del Valle de México. Um, Porque sí, para mí sigue siendo muy importante como incorporar esas partes de nuestra cultura que sí sigue viva, pero sí, también quiero, como dices, cómo hacer que la gente como que se enamore de nuestra cultura y hacerlo interesante así es una manera, ¿no? Verlo de esta perspectiva de una historia también donde hay pasión y romance y cosas así, ¿no? Que son parte del ser humano, ¿no? Pero sí, la cuestión de la conquista de la nobleza mestiza que tuvimos, que para mí también es como fascinante y lo veo como en paralelo tal vez con los libros estilo Philippa Gregory, ¿no? Que ella escribió muchos libros de los Tudores del siglo XVI y yo digo, pero aquí también tenemos esa nobleza que vivió en el siglo XVI y muy interesante, cosas que pasaron aquí y yo me encantaría que mucha gente supiera también de lo que pasó aquí, porque luego ves, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, la ficción histórica es así, o sea, la Segunda Guerra Mundial y los Tudores y dices, otro libro de Enrique de Octavo, por favor, ¿no? Pero, pero entonces sí, aquí tuvimos nuestros Moctezumas y nuestros pues, Corteses y eso también a mí me causa mucha fascinación y incorporar también los elementos de mitología que se estaban aquí como que tratando de incorporar y seguían o no seguían. Sí, tomas un tema muy interesante porque, bueno, cómo sacaron la serie de los Tudors y, bueno, fue un fenómeno, ¿no? Enrique VIII, Ana Bolena y todo esto. Pero haces ahí, dejas aquí, que siento yo que siembras una semilla muy interesante que puede ser a lo mejor para una novela muy buena o toda una serie que dices, la historia interesante es la que nos pudo haber contado Isabel de Moctezuma. Se trata de ella. Ah, pues ya está. Ya nos Literal, dijiste. es de ella. Es que sí, yo también siempre lo he pensado. O sea, la verdadera historia o la más interesante es la que pudimos haber escuchado de Isabel de Moctezuma. Y yo siempre he tenido dudas si ella dejó escrito algo, si... A ver, ok, ok. Mira, te cuento. Pero es más, hasta dejo ahí una semilla en La hija del fuego, porque La hija del fuego, o sea, la escribí en el 2019 y salió en inglés al año pasado. Entonces, han pasado muchos años desde que la escribí y en esa investigación también empecé a leer de Isabel Moctezuma, que dejó ella un testamento muy importante en el siglo XVI, que fue muy remarcado en la era porque liberó a todos sus esclavos, que fue como un shock para la gente que hubiera hecho eso. Y sus hijos se pelearon por décadas por Tacuba, que era su encomienda, ¿no? Una encomienda muy grande, muy importante. Y, y en cuanto leí que había dejado ese testamento, ese fue como el segundo agarré y, y, dije, ¿cómo es que, por lo menos en el mundo eh, de Estados Unidos y de Reino Unido, donde hablan inglés, no hay libros sobre Isabel Moctezuma? Sí, yo sé que hay unos aquí en México, pero no hay escritos en inglés, no hay. Y lo que yo quería también hacer es estudiar, no nada más allá, pero a su familia, ¿no? Que la siguiente generación, la generación mestiza, que también por esa dualidad siempre a mí me pasa, me causa mucho interés, o sea, la gente que vive con esos dos mundos, ¿no? Entonces sí, eso básicamente se trata, es como una memoria de Tecuichpo, la Isabel Moctezuma, y ella deja otro testamento en mi libro
el testamento de su vida, de cómo sobrevivió la conquista, qué es lo que exactamente pasó, pero divide el libro en capítulos, los esconde en el Valle de México y sus hijas van y los encuentran. Es como una aventura también, estilo aventura, el libro aventura, pero ficción histórica. Y ves los puntos de vista de Tecuichpo y de su hija Isabel Cano, que tuvo con un conquistador. Entonces, sí, eso es, he estado muy en eso, muy metida en eso en los últimos años y en este año que ya lo he estado editando y ya sale en febrero en inglés. Entonces, sí, ahorita este tema está muy, muy, muy enfrente de mi cabeza. Pues bueno, ya estaría ansioso por leerlo, porque la verdad sí lo dejaste aquí y me quedé reflexionando, porque sí, ya lo había pensado. Creo que hay un libro que se llama, ahorita me mata, bueno, está el de la otra Isabel, está la de los vencidos, ¿no? Algo así. No me acuerdo cómo se llama, el autor, ahorita se me fue la onda. Pero a lo mejor sí ahí la parte cuando conoció a Cortés y toda esta cuestión y lo que vivió, ¿no? O sea, estaría interesantísimo. Y tocas, que ahorita se me está olvidando el nombre, es ahí la historia de las cosas de la Nueva España. Ese es de Sagún, Bernal Díaz del Castillo. No sé si tú has escuchado una hipótesis que me parece bastante polémica de un autor francés que tiene su libro que se llama Cortés, y luego la espada y Cortés la pluma, Christian Duverger. Tuvimos club de lectura con él, perdón, es que soy malísimo para los nombres. Pero bueno, él maneja la hipótesis que Bernal Díaz del Castillo es Cortés. Tú te lo habías planteado ahora que estuviste investigando, porque también le pregunté a un autor español y me dijo, no, Saro, qué ver. No es cierto, no puede haber sido Bernal Díaz del Castillo, no puede haber sido Cortés, pero él afirma que tuvo que haber sido Cortés porque Bernal Díaz del Castillo no pudo haber escrito como escribió. ¿Tú qué opinarías ahí? Yo no creo eso, pero, o sea, Bernal Díaz del Castillo escribió sus memorias más tarde y eso lo veo, lo escribo en La hija del fuego, porque cuando también eso fue una parte de la investigación, cuando vi que habían escrito el Popol Vuh en esta era, en Guatemala, al mismo tiempo que Bernal Díaz del Castillo escribió sus memorias de la conquista, eso también fue como, oh, qué interesante, este libro que todo el mundo conoce, que todos los historiadores hablan de él, o sea, es el punto de vista, ¿no? Hernán Cortés, yo por sus cartas y por la manera que describió las cosas a Gómara, que fue su autobiógrafo, le escribió la versión de Cortés de la conquista, o sea, muy, muy diferente de lo que escribió Bernal Díaz del Castillo. Um, yo no pienso que sean la misma persona, pero al mismo tiempo eh, es fascinante pensar que en ese contraste de todo lo que le costó a la gente quichemaya preservar el Popol Vuh comparado con Bernal Díaz del Castillo, que solo pudo escribirlo así como aquí en mi casita, muy cómodo, escribo la historia de este mundo como la veo yo, ¿no? Entonces, se me hizo un personaje muy interesante escribirlo en el libro también. Sí, porque también lo mencionas, y claro, tienes razón, ¿no? Él no tuvo la censura, al contrario. Y acá, pues bueno, sí hay una censura de quién pudo haber escrito el Popol Vuh, ¿no? Y no sé cómo andamos de tiempo, perdón, por 7:39. ¿Sí? Estamos bien. Para también dar, bueno, no sé si quieran algún comentario, pregunta, se puede intervenir para que no sea nada más un soliloquio aquí. ¿Tienes una pregunta? ¿Sí? ¿No? Sí, tú no. Ay, sí. Sí, El micrófono, está bien. Ay, primero felicidades, me está encantando tu libro. Gracias. Les comentaba que, o sea, estoy pasando por un bloqueo lector, tuve un bebé y pues me cuesta leer absolutamente todo. Y lo empecé ayer, ya me quedan ahorita 30 páginas. Y la verdad es que, además de que es un libro ágil, es un libro que una historia es súper agradable, porque creo que tu cometido está teniendo mucho éxito, porque yo no había vuelto a escuchar al Popol Vuh más que en prepa.
y mi acercamiento con el grupo fue como de qué flojera tener que leer esto. La verdad es que cuando lo leí, no entendí absolutamente nada, creo que lo leímos como por tenerlo que leer, la realidad, y todos estos simbolismos, que como dices, pues no hay otro igual. La verdad es que aunque se tenga semejanzas con alguna otra, pues, no sé, como con algún otro libro, con alguna otra Creencia. es único, Ujú. y tiene muchísimos símbolos que al final solamente entenderían quien estuvo en ese entorno para poder descifrarlo. Pero me quedó como muchísima inquietud y a la par estuve haciendo como la investigación de querer saber más. Me dejó como que con esas ganas de querer involucrarme más. Y creo que Catalina, la protagonista, da una voz como muy de poder, como de mucha fuerza. Y me encanta poder escuchar una novela que me vuelva a poner en el tema de la historia de una manera de querer conocer, de querer saber más. Ahorita estoy intrigadísima, quiero saber si la historia de amor de Juan y Catalina llega a su fin. Porque la verdad es que además creo que la figura del papá, aunque estamos viviendo en un patriarcado, entendiendo la historia desde la época en la que se cuenta, ¿no? Que es normal, que era así. O sea, al final del día no podía ser de otra manera. La pirámide era así. Hoy estamos un poco diferente y hablamos del privilegio de poder escribir. Y me gusta mucho también porque pones también a los hombres que son buena onda, ¿no? O sea, Nicolau, sí. Nicolau, pues también da otra versión de que no todo era ni tan bueno y todo era tan malo, ¿no? Entonces me está encantando, de verdad. Muchas felicidades. Y quería preguntarte, ¿cuál es el proceso o sea, de escritura que tienes tú? Lo que te preguntaba como de investigación, pero ¿cómo inicias? ¿Cómo inicias este proceso creativo para llevar la novela a cabo? Sí, es interesante porque también al mismo tiempo que estoy editando las otras hijas de Moctezuma, estoy empezando como a ese proceso nuevo de otro libro que todavía está muy, muy en su infancia. Y eso es mucho, básicamente tirarse cuando hay espacio o tiempo, que no hay mucho en trabajo y niño y etcétera, pero tratar, por ejemplo, el otro día que estaba manejando y tenía 45 minutos, nada más como que dejar fluir un poco la imaginación y empezar como a escoger cositas que te salgan. Y cuando tengo ya como una imagen o una semilla, me planteo como preguntas, empiezo a hacer notas o tal vez empiezo a escribir del punto de la voz del personaje que pienso que va a ser principal y nada más me dejo como escribir libremente en sí. Es interesante porque no sé si todos mis libros han sido igual. Y es más, La hija del fuego la escribí antes de tener un hijo. Entonces el proceso fue muy diferente, más largo y más difícil y más pesado, con mucho más esfuerzo y me costaba mucho trabajo de repente tener cualquier creatividad porque no tenía nada de energía, ¿no? Pero, por ejemplo, con Catalina, su voz estaba ahí muy fuerte todo el tiempo y, por ejemplo, me despertaba a las 5 de la mañana y tenía unas imágenes o unas ideas y las tenía que anotar y luego escribía, no sé, 3 escenas y no sabía dónde iba a ir y luego como que era como caminar en un bosque, escribías lo que veías de la luz y luego llegabas al final y te iluminaba otra parte. Pero Las hijas de Moctezuma fue más diferente, como que un poco más planeado, tal vez porque tenía que tener un poco más de organización con mi vida en tiempo. Entonces, sí, las de Moctezuma fue más como que ya tenía más planeado lo que iba a escribir y las escenas y el final, por ejemplo, ya lo sabía desde bastante tiempo. La hija del fuego no sabía qué iba a pasar al final, por mucho tiempo no sabía qué iba a pasar. Um, entonces ha sido un poco diferente, pero sí, sigo refinando el proceso. Yo creo que es parte de aprender y La hija del fuego es mi tercer libro. Mis primeros 2 de fantasía de unas sirenitas que no llegaron a ningún lado.
Y que nunca van a llegar a ningún lado. Están en un cajón y ahí se van a quedar. Fue igual, completamente diferente, nada más era como escribir por placer y lo estaba haciendo por mí, mis sirenitas que van a las Olimpiadas, X, o sea, entonces sí, cada libro ha sido un poco más, sí, sí, y he aprendido más y he tenido como un poco más pues tal vez de skill, ¿cómo se dice? Habilidad. Sí, herramientas, gracias. Oye, y hay otra pregunta. Adelante. Más que preguntar, en primer lugar, quiero felicitarte. Gracias, tía. De parte de toda la familia Robledo, que estamos tan orgullosos todos de ti, te hemos presumido muchísimo, pero además te hemos presumido con justicia, porque tu libro te hace justicia. Yo todavía apenas fue. Pero me parece una manera sumamente agradable, amena y entretenida de hacer conocer nuestra historia, de hacer conocer cómo era la sociedad en esos tiempos, cuáles fueron nuestras tradiciones ancestrales, etcétera, no como el típico libro de historia, ¿no? Así que de la flojera, no. Entonces, es un libro muy entretenido, de los sentimos orgullosísimos, toda la familia, te felicitamos, esperamos que sigas teniendo mucho éxito. Y la única pregunta que yo te haría ahorita, porque ya lo que te iba a preguntar, ya todo lo dijiste, es cómo reaccionó el público en Inglaterra y en los lugares donde lo publicaste en inglés. ¿Qué te decían o qué comentarios te hacían? Me da mucha curiosidad. Bueno, ya te puedes meter a Goodreads y ahí puedes leer, porque yo nada más leo los de 5 estrellas. Al principio, por curiosidad, así un poco mórbida, sí me metía a ver qué decía la gente que no le gustaba tal vez el libro, pero la mayoría de la gente le ha gustado el libro y ya ves que te lo califican de 5 estrellas, etcétera. En Amazon tiene 4.1 estrellas de promedio con 6,000 estrellitas. Así que yo digo que eso es bastante bueno y estoy muy, muy contenta. Y lo que sí he visto es como la gente que me ha escrito personalmente, que me ha dicho a mí en mis mensajes de Instagram o lo que sea, eh, cosas muy lindas, igual así de muchísimas gracias por escribir este libro, que siento que fue muy, muy poderoso para mí leer qué es lo que pasó, esta historia. Sí, o sea, cosas muy, muy, lo que han dicho ustedes que es tan bonito oír después de tantos años y tanto esfuerzo, porque la verdad fue mucho trabajo publicar este libro. Trabajo de equipo también, por ejemplo, mucha gente no quería publicarlo. Entonces fueron muchos rechazos, docenas de rechazos, o sea, muchos, muchos, muchos años de rechazos, 2 años de rechazos. Entonces, saber y que mi presentimiento de que este libro valía la pena luchar por él y que sabía que había gente que sí quería leerlo, que sí podría conectar con esta historia, que hay muchas cosas que siguen siendo muy, muy relevantes hoy en día, y leer que la gente sí ha sentido eso me ha hecho muy feliz. Sí. Tuvo un bastante buen éxito ya. Y pues es una forma de agradecer. Sí, sí, es muy bonito cuando la gente escribe algo. Sí, sí. Ok, tía. Pero bueno, sí. Yo te hice mucha publicidad con todas mis amistades. La mayoría son como de mi edad, ¿no? Más o menos. Entonces, a todo el mundo le interesó. Me dijeron, por favor, no vamos a ir a la presentación porque el año es de noche en esta ciudad. Entonces, he estado dando por el mundo. Pero van a comprar el libro. Y muchos me dijeron que te van a dar a ti. Ah, gracias, sí, sí. Y la verdad sí hay libros, o sea,
Digo, como clubs de lectura. A mí me encanta platicar con los lectores. Si la gente quiere, pues, involucrarme en sus clubs de lectura, yo feliz. Me encanta hablar con los lectores y platicar por horas, pero ya no los quiero, ya no los quiero aburrir. Fíjate que Yo yo, también quisiera sí, a ver. dos palabras, parte de la familia Robledo, entonces viene la familia Gómez. Dos palabras, mira, uno, el libro maravilloso, voy en la mitad, yo creo muy buena edición, diseño, Precioso. Sí. y sí difiero un poquito contigo, porque hoy por hoy, yo creo que ya formas parte de una generación. La historia de los hombres ya se ha quedado un poquito atrás, ya estás formando parte de una generación de mujeres, sobre todo muchas españolas, Julia Navarro, Irene Vallejos. Entonces, esto me da la idea de que hoy una mexicana también está haciendo la novela histórica de una manera muy importante. Gracias, tío. Esa segunda parte ya me dejaste picado, porque como que realzas, quieres realzar una cosa que hoy se está perdiendo, que es la importancia del mestizaje. O sea, Cortés tuvo 3 hijos mestizos, 7. uno en Cuba, otro No, son puros españoles. mestizo, y luego la hija Leonor. Leonor, sí. Entonces, realzar este concepto, que hoy en algunos políticos oímos el apellido como Moctezuma, se pusieron o qué, no, viene de la realeza, del saber de Moctezuma. Entonces, destacar todo eso en la novela histórica, padrísimo. Gracias, tío. Gracias. Quiero tomar un poco lo que dice tu tío, porque siento que hay ciertos temas que se tienen que rehablar nuevamente, ¿no? Con cierta frescura. Yo digo, no me gusta hacer comparaciones, pero luego es inevitable hacer comparaciones. Y yo no había leído un libro que me gustara tanto o me mantuviera tan contento leyéndolo desde que leí El corazón de piedra verde. Y hace poco se volvió a hacer una reedición del Corazón de Piedra Verde, una edición muy bonita. Y me recordó muchísimo al Corazón de Piedra Verde, fíjate. El Corazón de Piedra Verde no nada más es el Corazón de Piedra Verde, es Fuego en la Sangre, es El Cemental Negro, son 7 libros, que me leí los 7, y sentí mucho como de Madariaga, pues. No sé si tú habías leído Madariaga o no. No, pero lo voy a leer. Anotado, está en YouTube. Sí, no lo he leído y sí, suena muy bien. Fíjate que está padre porque Madariaga nos da una versión a su forma, ¿no? A su época. Tiene el libro de Cortés, tiene 7 otros libros más que están muy buenos, que son muy amenos, pero tú nos das otra visión. Igual, muy amena, pero ya desde otra perspectiva. Entonces es lo que yo decía, hay temas que se tienen que retomar con el paso del tiempo y refrescar. Y es algo que tú estás haciendo en este texto y la verdad se agradece, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿Hay alguna última pregunta que quieran hacer? ¿Alguna otra felicitación? Solo que estamos muy orgullosos de ti. Te queremos felicitar. En este momento vamos a comprar el libro porque no lo he leído todavía, pero de verdad me parece. Gracias, tía. Y estamos bien orgullosos. Gracias, tía. Muy orgulloso. Gracias, tío. Todos mis tíos están aquí, no sé. Bueno, no todos, es como un porcentaje de todos mis, sí. Sí. Ajá. Que bueno, yo también sí quisiera que nos dijeras de la portada porque está muy bonita. Sí. Tú la escogiste, tuviste algo que ver, y también de esta imagen donde está el papiro y está el Sí, Tzalcóatl y todo. sí, el Cucumatz, que lo dice, Cucumatz es lo mismo, pero así le decían en Quichimaya. Esta imagen fue una comisión, fue un regalo de mis papás, porque dije, hay un artista chico, está en Instagram
como mi corazón mexica. Y dibuja muchas imágenes, pues sí, de los mitos indígenas, más que nada mexica, eh, pero yo quería una imagen, pues para mí, para conmemorar el libro, y este es Catalina abriendo el Popol Vuh y como que sí, ayudando a salir a Cucumat, que es la serpiente emplumada. La portada del libro, muchísimas gracias a Grupo Planeta. Grupo Planeta, hicieron un muy buen trabajo. ¿Están platicando ya? Gracias por la portada más preciosa y también la traducción, porque obviamente fue una traductora que hizo la versión en español. O sea, yo no escribí la versión en español y me impresionó cómo se metió a mi cabeza y básicamente sacó mi voz en español, porque pues obviamente yo estuve aquí nomás hasta cuarto de primaria y no puedo escribir como puedo escribir en inglés. Entonces poder leerlo así en español fue tan refrescante, porque yo ya lo había leído como 1500 veces en inglés y fue como leerlo de primera vez otra vez. Me dio mucho orgullo, porque después también de leer algunos de esos reseñas de 2 estrellas, dices, es que qué porquería escribí, ¿no? Y luego leerlo de nuevo dije, no, ¿sabes qué? Qué padre, está mi libro bueno, la verdad, y hasta me reía, yo así, ay, qué burra, yo escribí esto. O sea, y la portada, es que grité cuando vi la portada, porque es muy diferente a la de inglés, y me impresiona, o sea, la imagen que escogieron. Esto fue todo Grupo Planeta y la verdad, estoy feliz, 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 sí. Yo leí tu libro en inglés, porque necesitaba leerlo en cuanto salió. Gracias, Pati. Lo Ordené. Entonces, a mí, más que bueno, la historia, pues, tiene muchas cosas, pero a mí lo que más me gustó fue la forma en cómo lo hiciste. O sea, que podías imaginarte estar en el cuarto de Catalina y los olores y cómo entrabas en la luz, o sea, todo me lo pude imaginar. Entonces, a mí eso es lo que más se me queda como que de la historia, toda la forma en cómo escribiste cada escena, hasta lo soñaba. Sí, Gracias, Pati. Y es interesante, nomás les digo esto porque es interesante que digas esto, porque lo que más me cuesta es escribir lo que se ve, ¿no? Y eso me han dicho mucha gente que se siente que lo puede vivir, lo puede leer, pero eso es lo que más me cuesta trabajo escribir. o sea, la primera escena de Catalina en su cuarto y como que todo lo que pasó, así todo me lo pude imaginar, así cerré los ojos y hasta pude leer lo que pusiste de la calle. Gracias, Pati. Pero qué bueno, porque sí, eso costó mucho trabajo y es gratificante oír que sí funcionó, que se viviera eso. Y también por eso fui a Guatemala, para tener esos ejemplos de lo que estaba ahí. Pero bueno, okay. ya, gracias de veras les agradezco muchísimo que hayan venido. Me gustaría tomar una foto como que de allá. Sí, con Ya todos. como ¿Quién? si quieres yo la Ok. y también los de Gandhi tomaron. Claro. Y bueno, para los clubes de lectura, que hay varios, ¿no? Está Adri de A Leer, está Arguiñe también, que tiene su página y hace clubes de lectura, está Eugenia, Vero Cueli también hace clubes de lectura. Entonces, pues bueno, Aquí estoy. para que tomen el dato, ¿no?